Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vamos a orar. Padre, aquí estamos nosotros reunidos en tu nombre, anhelando, Señor, todo lo que viene de ti, el poder, la vida, lo que solamente tiene tu palabra. Tú eres la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al hablarnos tu palabra, esa palabra es espíritu, es vida, es comunión con lo eterno, Señor. Entonces que nosotros que somos carne, recibamos esa palabra, pero que esa palabra llegue hasta nuestro espíritu, Padre, para que seamos vivificados. Y el espíritu que levantó a Cristo de los muertos sea obrando en nosotros para tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me emociona demasiado predicar Juan, es que es demasiado bueno. Sobre todo porque el Evangelio sirve para romper toda la mentira que la religión ha montado en la mente del hombre. Ese es el papel de la religión. O sea, la religión lo que busca es coger a Jesús y vestirlo como un rey con armiños y con capas doradas y le ponen corona, o si no, lo botan al piso y lo colocan con ojos lastimeros y con las heridas y ahí desfalleciendo. Pero la imagen que nos muestra de sí mismo Jesús es completamente diferente. Estamos aquí, en esta porción, nosotros podíamos sacar unas palabras claves. Una palabra clave es aborrecer. Otra palabra clave es mundo. Entonces, miremos un momento qué significa el mundo, porque la gente no entiende qué significa mundo. Para poder entender qué significa mundo, tenemos que acordarnos cómo venía este discurso de Jesús en Juan 15. ¿Se acuerdan que dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, entonces va a dar mucho fruto? Y miremos desde el versículo 11 de Juan 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hoy vamos a aprender de Dios que Dios se ha comunicado con nosotros, que Dios nos habla. Al hablarnos Dios, pero Dios no nos habla carreta como nosotros que nos ponemos a hablar tonterías. Lo que Él ha hablado de Él es para que nosotros lo conozcamos. Por eso es tan importante. Esa es la vida eterna. ¿Qué? Conocerlo. Conocerlo no de intelectualidad, sino conocerlo de empezar a tener la comunión con Él. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ojo, eso es la antelación a lo que va a empezar a hablar acerca del mundo. Pero fíjense lo que está hablando. Yo les dejo mi gozo. Ustedes son mis amigos si realmente me conocen. Si me conocen, van a obedecer lo que les estoy diciendo. ¿Qué les estoy diciendo? Que se amen los unos a los otros. Y no está hablando del amor bonito, de los sentimientos. Está hablando del amor verdadero, del amor espiritual. Muy bien que usted ame con los sentimientos, está muy bien. Es más, pues, si ya llegó a Cristo debería amar todavía más. El mejor papá, la mejor mamá, los mejores hijos, el mejor primo, el mejor amigo, el mejor jefe, el mejor empleado, el mejor vecino, ¿sí? Debería, eso debería. Pero ojo, todo tiene un propósito en nosotros. Nuestra vida se vuelve un propósito. ¿Cuál es? Que a través nuestro la gente pueda llegar a los pies de Cristo. La última canción estaba sonando hermosísima, ¿no? Y entonces dice, tú no me culpas por mis pecados, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Nosotros nos convertimos ahora en evangelio vivo. Dice Pablo, ustedes son cartas escritas en sus vidas. Nosotros estamos diciendo a la gente, mire hermano, Dios obró en mi vida. Por eso tengo el gozo, por eso soy su amigo, por eso puedo amar, porque realmente lo estoy, ¿qué? Conociendo. Dice Juan que si uno dice que ama a Dios, pero aborrece al hermano, no lo ha conocido, está muerto. Entonces nosotros tenemos que entender, bueno, ¿qué es lo que Jesús está hablando? Después de hablar de esto del amor y del conocimiento y de ser su amigo y del gozo, entonces dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunta, ¿qué es el mundo? Porque entonces nosotros, cuando llegamos a la religión, ojo, dije religión, no dije iglesia, en la religión nos enseña. Oiga, ¿usted por qué está escuchando música del mundo? Queme todos los discos. Oiga, ¿usted por qué está viendo películas del mundo? No vuelva a cine. Oiga, ¿usted por qué se junta con su familia que es del mundo? No se contamine, no se reúna con ellos. Ay, los que están allá paseando, por favor usen ese tiempo para hablarle a la familia de manera cuerda y bonita y gánense el derecho de ser escuchados. Y entonces la iglesia se convierte en un gueto, en un grupo cerrado, en el cual la iglesia tiene parece un puercoespín de dedos, porque todo el mundo está señalando a la gente que no conoce de Dios y no se junte con ellos, y aquí solamente entran las divinas. Dame gasolina, ¿cómo era esa canción? A las feas, no, era la de las feas. Aquí no entran feas, aquí solamente aquí mandan las divinas. Pues, y entonces la gente que no conoce a Dios, ¿sabe qué actitud asume ante la iglesia? La odia. Pero ojo, ese odio no viene por el nombre de Jesús. Ese odio viene porque la iglesia se convirtió en la gran ramera. Cuando usted lee Apocalipsis sobre Babilonia y estudia sobre Babilonia, se da cuenta que al final los mismos comerciantes y gobernantes de la tierra que fornicaron con ella, la van a desnudar
la van a avergonzar, la van a apalear y la van a maltratar y se van a gozar. A mí me impactó ahorita con lo de los impuestos. ¿Saben los chats que decía todo el mundo? No hablaban tanto de las gaseosas y del chocorramo, no, ¿saben qué decían? Que esos pastores que se han enriquecido ilícitamente comiencen a pagar impuestos en todos los chats. La gente no sabe el evangelio, la gente no sabe de Jesús, la gente no sabe de la salvación, pero ¿saben qué saben? Que en las iglesias hay un nido de ladrones. El nombre de Dios está siendo blasfemado por causa de nosotros. Yo sí digo, si las iglesias tienen que pagar impuestos, que paguen, claro que sí. Si los impuestos van a ir a mejorar socialmente, es que, oiga, ¿cómo así, iglesia? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que nosotros no vamos a ayudar a que la sociedad sea mejor, a que los más pobres tengan estudio, a que los más desamparados tengan cubrimiento, a que los huérfanos y las viudas puedan recibir, a que las comunidades indígenas puedan... ¡Ay! ¿No le parece es un sentimiento muy cristiano? Propender por los indefensos, pero no, cuando les tocan a Mamón, que es su Dios, porque el Dios es el dinero, el Dios de ellos, entonces ahí sí se levantan enardecidos. Esto no es justo. Yo me río, ¿no? Porque toda la gente que se ha enriquecido, ¿dónde se ha enriquecido? Aquí en este país. Es un país abundante, Dios nos dio el mejor país del mundo, yo estoy convencido. Yo no sé si es que yo estoy bobo o tonto o qué, pero yo estoy convencido que nosotros estamos en el mejor país del mundo y fuera los que tenemos la mejor iglesia del planeta. Entonces no sé si es que mi sentido crítico está totalmente... Pero este es un país demasiado rico. Miren los países europeos que no tienen ni la extensión, ni el impulso de la gente, ni los recursos naturales, y son países ricos y no hay nadie pasando hambre. ¿Por qué los países europeos pueden hacerlo y no este país que tiene 2 océanos, 3 cordilleras, agua? Mejor dicho, Colombia es un potencial realmente. Y esa gente que se ha enriquecido trabajando, los que se han enriquecido trabajando y los que se han enriquecido haciendo maldad, no quieren pagar impuesto. Y ahora sí están preocupados por el impuesto. Antes, como se lo robaban, no les preocupaba. Pero ahora sí están diciendo, ¿y el impuesto? Bueno, las iglesias son las primeras que están en la mira, ojo, no del gobierno, porque al gobierno no le interesa tocar puntos álgidos. Y fuera de eso, Colombia está bajo una cuestión que se llama el concordato con la Iglesia Católica. Y resulta que los convenios internacionales están por encima de las soluciones nacionales. Entonces, primero tendrían que tumbar el concordato antes de meterse a tocar las iglesias. ¿Sí? Esa es la cuestión de la política. Pero toda la gente que no conoce de Dios, con justa causa, dicen, oiga, que esos pastorcillos paguen. ¿Sí? Porque es exagerado. Bueno, estamos hablando que el mundo los va a aborrecer, pero se dan cuenta que ese no es el aborrecimiento del que está hablando la Biblia, sino que está hablando del aborrecimiento por causa del nombre del Señor. Y entonces la iglesia dice, ay, no se junte con el mundo. Ahí hay una cuestión rara. Miremos qué significa el mundo, esa expresión, porque esa expresión se utiliza en la Biblia de muchas maneras. Miremos Primera de Juan, capítulo 2, pero así nos está viendo la gente, como bichos raros, y odiosos, y señaladores, y juzgadores, y malvados. Versículo 15. Bueno, vamos a ver para entender que Juan maneja la misma estructura que está manejando en Juan capítulo 15. Miren lo que dice el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ojo, mire la línea del pensamiento que está manejando Juan. Mire las palabras claves. Aborrecer al hermano, estar en tinieblas, no ver la luz. Y después dice en el versículo 15, me estoy saltando unos versículos porque ustedes por los leen en la casa, no améis ¿qué?
al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo, todavía no está definiendo qué es el mundo, pero está asociándolo con algo. ¿Con qué? Con el que aborrece a su hermano. En la casa puede leer toda la epístola primera de Juan que habla con respecto a esto. Pero entiende que ya nos está dando una luz. ¿Qué significa este concepto del mundo usado en este sentido? ¿Qué dice ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Bueno, deje ahí. Vamos a Juan capítulo 3. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si una persona no entiende, si no tiene una capacidad de lectura mínima, va a decir, ay no, la Biblia se contradice. Por un lado nos dice que no amemos al mundo porque si amamos al mundo el amor del Padre no está en él. Y por el otro lado dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo así? ¿Dios puede amar al mundo y nosotros no? En la Biblia se contradice. No, hermano, se tiene que aprender a leer. ¿En qué sentido está hablando, aunque sea la misma? Por eso les digo, los predicadores de concordancias no les funciona. Terminan contradiciéndose porque no conocen. Ellos piensan que es agarrar palabritas y empezar y entonces ya no importa lo que sea y lo pegan, como en los trabajos de las universidades de los mediocres. Copy page, o sea, coger porciones de Google y pegarlos en una hoja, y los profesores se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una línea de concordancia, porque no están concordando las ideas. Ahí dice, no améis al mundo. ¿En qué sentido está hablando ahí? Y fíjese que está hablando de los que aborrecen al hermano. Así viene hablando. Y después dice en otro lado, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿hay que amar al mundo o no hay que amar al mundo? ¿De qué mundo estamos hablando? ¿A qué se refiere Juan capítulo 3, versículo 16 al 21? Miren lo que sigue diciendo ahí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué es lo que quiere Dios del mundo? Salvar al mundo, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo Juan cuando dijo que el que aborrece a su hermano está muerto y no ha visto qué? Oiga, hasta el día de hoy, de pronto usted había pensado que el mundo era la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz, que son pastores en Puerto Rico, si no lo sabía. Ay, ese es del mundo. No, ¿de qué está hablando el concepto? ¿De qué está hablando la idea del mundo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se acuerda lo que? Perdónenme un momento, volvamos a 1 de Juan, capítulo 2. Por lo menos si hoy aprendemos esto ya. Tenemos para la vida eterna. Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano, está ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Volvamos a Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todavía no dice que es el mundo, pero ya tenemos la idea. Por lo menos tenemos la idea que significa que es estar muerto, ciego o pensar como piensa el mundo. Como piensa el mundo es que aborrece ¿a quién? Al hermano, a la gente, al otro, al que es diferente, al que no es igual a mí, al que no me sirve, al que no me conviene. Mientras me conviene, ay, su merced lindo, ya le dije, todo lambón es traidor. ¿Es verdad? Ay, tan lindo, ay, espérate, te quito la motica. Ay. Tan linda, ay, yo quisiera tener una chaqueta como esa, pero es que no tengo con qué comprarla. La hipocresía. Andan con un tarrito detrás. Inclusive por eso hablan de Dios. Pero no hablan de Dios porque tengan un corazón genuino para el que está desamparado, sino porque quieren vivir del Evangelio. Y no importa que así fuera, con tal de que predicaran la verdad, pero no ve que no la conocen, entonces no la pueden predicar. Con tal de que predicaran la luz, pero no ve que no la conocen, no pueden hablar nadie puede hablar de lo que no conoce. Y nadie puede hablarlo con pasión, con deseo. Ayer estaba en un concierto de rock y entonces eran dos grupos. Uno que inclusive ganó en el Factor X. ¿Cómo se llama? Rescate, alto grado. Pero ustedes vieran cómo toca esa gente con tanta pasión. ¿Entienden por qué? Porque aman la música. Porque lo que están cantando y las letras, pero el rock es bien contestatario, esa es la idea del rock, ¿no? El rock es movimiento contestatario. Y entonces cantan, tan, 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 y el bajista, y uno se emociona, y uno dice, bueno, gracias a Dios que en nuestra alabanza también sienten pasión, ¿no? Porque si no, ¿sí? Tú no me culpas por mis pecados. Y ojalá rápido se acabe la alabanza para ir a desayunar a la esquina. No, nosotros, vivimos la fe. ¿Qué es el mundo? Marcos capítulo 4, versículo 19. No me diga que ya nomás con esto ya uno dice, ya. Madre, entender qué es el mundo. No, pastor, no diga madre, que eso es grosería. No, madre es una disminución de la grosería. La grosería no la digo. Marcos 4, 19. Dice, bueno, desde el 19, desde el 18, porque esta también, la única palabra, Jesús explicó como dos parábolas, y esas dos y las manipulan y las usan para lo que no es. Pero estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué son los deseos del mundo? Pues si uno le pregunta a una persona, cuénteme una cosa, ¿usted por qué vive? Dice, no, si tiene familia, hijitos, lo primero que va a decir es, por mis hijitos. Y bueno, ¿y qué quiere de sus hijitos? No, pues que estudien en yo quiero darles un buen colegio, yo quiero darles una buena educación, yo quiero que tengan una casita buena, que coman bien, que tengan salud. Si uno pudiera preguntarle a un perrito, ¿qué quiere usted para sus hijos? El perrito le diría exactamente lo mismo.
Yo quiero que mis perritos estén guarecidos, que tengan comida, que tengan salud, que tengamos una buena casita, confortable, que cuidarlos de los peligros. O sea que si yo predico ese evangelio, sea bueno, tenga una buena casa, tenga una buena economía, trate bien a sus hijos, tenga buenas relaciones con su esposa, ese es evangelio ¿para quién? Para perros. Duro, ¿no? El mundo no puede pensar en otra cosa porque el mundo no sabe otra cosa. Y fíjense, no son malos deseos. Dicen, no, que Pablo Escobar era el papá más cariñoso y amoroso del mundo, tanto que le mandó a fabricar un unicornio a la hija, a Manuela, y entonces el unicornio, un caballo, se compraron un caballo finísimo, blanco, y le mandó a sembrar un cuerno por allá de narval que consiguieron en el Polo Norte, y el pobre caballo se le pudrió, el cacho se le cayó y se le pudrió y se le hizo un hueco y las moscas y terminó, ¿sí? Y la hija mi unicornio podrido, pero con tal de mostrarle, y dice su hijo, el que escribe el libro, él dice, mi papá fue, yo sé, él es un malvado, pero él fue el mejor papá del mundo. Para mí él es un buen papá. Entonces, porque eso quiere el mundo. Oiga, usted es cristiano y ni siquiera es buen papá. ¡Ay, hijo de madre! ¡Wow! ¿De verdad? Hasta Pablo Escobar era mejor papá, viejo. Tenaz, ¿no? Pero la iglesia, eso sí, para señalar, y mírenlos. Venga, hermano, mírese, examínese usted. Porque si ellos no conocen la verdad y son buenos, imagínense nosotros que decimos que conocemos y somos malos. ¿Qué es el mundo? Estamos viendo. El mundo son los afanes de esta vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, Perdón. ¿Quién está aborreciendo a Jesús? ¿Las prostitutas? ¿Los ladrones? ¿Los publicanos? ¿Los pecadores? ¿Quién? ¿Quién lo está aborreciendo? ¿Quién lo quiere matar? ¿Quién lo está persiguiendo? ¿Quién está levantando falsos testimonios de él? ¿Quién está diciendo que él es un brujo, que es por Satanás que hace las obras? ¿Quién está blasfemando contra el Espíritu Santo? ¿Quién está haciendo impedimento? ¿Quiénes? Mírenle otra vez. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser ¿qué? Desechado de los ancianos. Eran los judíos piadosos que estaban en las sinagogas, de los principales sacerdotes, de los escribas, eran los teólogos, los conocedores de la palabra, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ustedes saben, ¿no? Nada es más peligroso que un bobo con iniciativa. Y nosotros siempre tenemos una mejor idea que Dios. No hemos hecho un carajo, no hemos hecho nada. Pero eso sí, una vez conocí a un predicador que daba conferencias de cómo administrar el dinero y ser próspero. Y entonces él hablaba y se paraba, y el tipo más quebrado que un bulto de panela. Entonces yo le decía al pastor que le invitaba, oiga hermano, pero fíjese, ese man no puede dar un buen consejo de finanzas. ¿Por qué? ¿Está quebrado? Los profesores en la universidad, cuando enseñaban la materia, yo les preguntaba, ¿y usted ha cultivado arroz? Sí, pero fracasé, se me dañó el cultivo. ¿Usted qué hace enseñando? Es que como no pude cosechar, entonces me vuelvo profesor. Ustedes saben, mucha gente se hace pastor cristiano porque no pudo con la vida. Entonces lo usan como fuente de ganancia y pues claro, el fruto se ve. No, uno tiene que saber en qué está usando. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, su merced lindo, tonto, no haga eso.
Ay, Señor, acuérdate que el principio del coaching es: reprende en privado y ensalza en público. Dice que Jesús delante y mirando a todos los discípulos, dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por cuánto vale su alma, hermano? ¿Una finquita? ¿Cuánto vale su alma? ¿Una empresa? ¿Cuánto vale su alma? ¿100 bitcoins? ¿Cuánto vale su alma? ¿Prosperado y bendecido? ¿En qué sentido? ¿Sabe qué dijo el Señor? Si usted deja todo y me sigue, 100 veces más en esta vida. Y Él no miente. Pero ¿no ve que nos están enseñando a entrar es por la puerta de atrás como ladrones y salteadores? Porque nosotros nos estamos volviendo cristianos es para recibir. Y eso sí, pacte y ofrende. Porque si no, malditos sois con maldición la nación toda. Y entonces toda la gente por temor, güey, madre, toca dar. Pero ¿sabe cuál es la bendición? ¿Y sabe qué es lo que produce eso en nuestra vida? 100 veces más. Pero nosotros no vamos por eso. Nosotros vamos es por Él. Dice: porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué es el mundo? Mire conmigo Lucas capítulo 12, versículos 19 al 31. Y dirá mi alma, ay, como la obra de teatro. ¿Vieron la obra de teatro? Fue bueno. Yo no sé por qué no la han subido todavía los jóvenes. La están editando. Alma. No, subieron una grabación ahí piratilla pero no, la de ellos no la han subido todavía. Alma, le decía. Alma. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanes añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes ¿qué? Del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted tranquilo, trabaje. Dios lo va a bendecir. Pero trabaje no para las cosas de este mundo, sino que su razón de ser sea ¿qué? El reino de Dios. Todo lo que ayer, ¿quién me escribía ayer de Estados Unidos? Me estaba escribiendo la familia que se fue de Bucaramanga a Estados Unidos. Entonces me preguntaba: pastor, no entiendo esa parábola de Lucas, ¿cómo así que con las riquezas injustas preparemos nuestras moradas eternas? Pues las riquezas injustas son estas cosas que tenemos en esta vida.
Y si yo tengo una camioneta, pues yo digo, bueno, ¿a quién puedo llevar a la iglesia? Venga, tengo una camioneta para llenar de gente. Señor, dame una camioneta. Y si yo tengo una casa con una cocina rica, oiga, venga y invito, ¿a quién invito que hasta ahora esté llegando a la fe para firmarlo en la fe? Venga a mi casa y preparemos una comidilla y vamos. Y oiga, venga, todas las cosas las estamos usando ¿para qué? Con un fin. Si yo soy profesor, pues soy el mejor profesor en la universidad y ayudo a los estudiantes y, oiga, profe, y usted, venga, hermano, es que no ve que Jesús, no ve que la vida, y yo estaba hablando ahorita con Dayana. Llegó el momento de la gente honesta. Llegó el momento. Están colocando en los cargos importantes gente honesta, buena, correcta, que haga las cosas bien, que podamos transformar. Y me alegro muchísimo. Ahora sí sería el tiempo de que los cristianos gobiernen. Esos son los primeros que van a echar porque son los más ladrones y mentirosos y canallas y ladinos y odiosos y terribles. Dice, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué pasó con los cristianos? Uno se gana el derecho de ser escuchado por el mundo. ¿Cómo? Mostrando lo que Dios hizo en nuestra vida. Lo sabrán, dice una canción cristiana y también lo dice ahí Juan, lo van a saber por nuestro amor. Pero si en la misma iglesia nos comemos y nos mordemos y nos devoramos y somos desleales, ladinos, malvados, mentirosos, sátrapas horrorosos, amebas fluorescentes, babosas llenas de sal. Es que no puedo decir groserías, me toca decir cosas bonitas. Si ni siquiera nos importa el hermano y estamos buscando cómo le sacamos y qué tiene y cómo le envidiamos y cómo lo criticamos y cómo lo... Ahí, ¿qué pasó con la iglesia? Estamos viendo Lucas capítulo 12. ¿Leí hasta el 31? Sí. Mire Mateo 18. Solamente estamos con una palabra, pero entendiendo, porque si no entendemos esto, Mateo 18, ojo, mira el concepto. O sea, no pierda de vista el concepto porque es lo importante. Comenzamos a ver que Jesús está diciendo, mire, por sus frutos, el que permanece en mí da fruto. Y después dice, ustedes son mis amigos y saben, y después dice, ¿sabe qué? Esto es lo que tienen que conocer, el amor entre ustedes y el amor a la gente. ¿El amor a quién? Al mundo. ¿Entienden que el concepto que está usando Juan en la otra parte de primera de Juan? Todavía no le voy a hacer el spoiler, todavía no lo voy a explicar. Mateo capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús siempre responde como uno no esperaría. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ustedes saben, ¿no? En la sociedad del primer siglo, los niños, ¿saben por qué no eran considerados tanto? Porque se morían mucho. Entonces los niños, no se encariñe que eso se le muere. Era muy difícil la vida. Había mucha pobreza, sobre todo en Israel. Era un pueblo muy expoliado por los sacerdotes, por el imperio romano, los cobradores de impuestos. No era o sea, la gente que tenía era una gente muy poquillilla. Sí, Herodes y ya, y pare de contar. Pero el resto de la gente le tocaba demasiado duro. No sé si ha visto esas películas de Jesús que muestran, más o menos ahí reflejan algo. Y llamando a Jesús a un niño, o sea, a un insignificante, a un nadie, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ustedes deben de ser sencillos, como un niño. No es que empiece a hablar a media lengua. Una iglesia en Europa hablaban a media lengua porque los niños son los que van, pues qué poca exégesis y entendimiento de la palabra. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿qué? A mí me recibe. Acuérdese de esa palabra de recibir o de rechazar. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Pero aquí ¿qué es el tropiezo? Uno que está estorbando a un niño que cree en él. Uno que está estorbando al que está obedeciendo a Jesús en su mandamiento y lo está persiguiendo por eso. Ese es el sentido que está manejando del mundo que nos aborrecerá. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor que estés entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Oiga, si su mano, está hablando metafóricamente, no lo vaya a hacer, pero si su mano o su ojo están sirviendo para que usted sea tropiezo de un pequeñito que cree en él, mejor haga la operación, porque si no se va a perder. ¿Se da cuenta que aquí no está hablando de la conducta? Está hablando de algo más profundo. ¿Cuál es la intención que hay en su corazón con respecto a los que han creído? Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿qué? Para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se haya descarriado y comienza a contar la parábola de la oveja perdida? La oveja perdida no es el hermano que se puso bravo y se fue de la iglesia. Claro que hay que llamarlo y claro que hay que buscarlo, pero por favor lea bien. ¿A quién se refiere la oveja perdida? Mire esta parábola en Lucas capítulo 15, en el principio de Lucas capítulo 15. ¿De qué está hablando Jesús? Lucas capítulo 15, versículo 1. Ahí, si usted entiende hoy qué es el mundo, mire, la sacamos del estadio. No he podido avanzar más, pero si la iglesia. Porque esa es una frase muy usada religiosamente por la iglesia. Y cuando yo digo religiosamente estoy hablando mal. Cuando digo religiosamente es lo peor para mí. Porque la religión mata. La religión desprecia a Jesús. La religión trata de meter a la gente por otra puerta diferente a Jesús. Entonces son ladrones y salteadores. Dice Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Stop. ¿Qué hace Jesús? Déjelo ahí, porque pronto el pastor. ¿Con quién Con los pecadores. a quién se acerca? ¿A quién recibe? ¿Con quién comparte? ¿Con quién se sienta a comer? ¿De quién se deja tocar? No me toque que me contamina. Oye, van a una fiesta de la familia. No, yo no me voy a contaminar. No, es el padrino, ¿cómo se llama? La primera comunión del niño. No, yo no me meto allá porque me contamino. Yo no me siento en silla de escarnecedores. Yo no me dejo cortar el pelo de cualquiera porque no impondrás las manos delicadas. Unos cuentos tan absurdos. Yo no me contamino, yo no me mezclo con el mundo, yo no hago árbol de Navidad ni celebro la Navidad porque eso es del mundo. Yo me disfrazo porque eso es del mundo, uno se contamina.
Ustedes saben que todo ese rollo del Halloween se lo inventaron fueron los cristianos bobos, y ahí sí, mejor dicho, como si fueran eruditos. Es pura carreta, eso cuento de los dioses, de los druidas y de pura carreta. Pura carreta. Es más, el Halloween tiene un origen muy bueno, porque celebraban a los santos muertos que habían muerto en la fe, y para los cristianos del primero y segundo y tercer siglo, los muertos en la fe eran héroes, y por eso se celebraba el Día de los Muertos, el Día de los Santos. Es que la ignorancia es absurda. Jesús va y se sienta, dice, ¿saben qué dicen de mí? Que soy amigo de publicanos y de pecadores, que soy comilón y bebedor, porque me siento a compartir con ellos. Pero no importa, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decían que era que estaba endemoniado. Se da cuenta que ni porque sí ni porque no, pero ¿sabe qué? La sabiduría, o sea, la verdad, es justificada por los que la reciben, por los que han creído en ella. Nosotros somos testigos de que Él es la verdad. Eso es impresionante. ¿Qué argumentación necesitamos? No, espere un momento. No, lo que pasa es que ¿acaso usted no sabe que los manuscritos paleográficos del siglo I que se hallaron en la cueva del Qumran, en la cueva 47, el manuscrito P54 demuestra? Ay, no me hable carreta, viejo. Yo le muestro un manuscrito vivo. En mí está escrita la verdad. Y yo fui transformado por una palabra de su boca. Mi vida cambió. ¿Y sabe qué, hermano? Le apuesto mi vida por eso. Daría mi vida por eso. Le aseguro que es verdad. Yo estaba en tinieblas y ahora veo la luz. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Y Jesús le unta lodo, le dice, ve, lávate. Y cuando vuelve, ¿quiénes lo criticaron? El mundo. ¿Entiende qué es el mundo? El mundo es la religión mentirosa. No quiere tener comunión con Jesús, el cual vino a traer el perdón de los pecados. Y entonces los religiosos, los santos, los que no se contaminaban, los que, ¿se acuerdan que no se contaminaban con el mundo? Y les dice Jesús, ay, ¿sabe qué? Ustedes por dentro están lindos, pero por dentro están cagados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese dicho de las? Ay, no se ría, no me mire mal. Su abuelita decía ese dicho: la cara bonita y el cuerpo cagado. Jesús les dijo peor. Ustedes están por fuera blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿A quién le dijo? Al mundo. ¿A quién le dijo? A los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, que cuando vieron que el ciego estaba viendo, le dijeron, diga que él es un pecador. Y dijo, mire, si es un pecador, yo no lo sé, no lo conozco, no me voy a meter con chismes allá, pero una cosa sé, eso es demasiado contundente. ¿Cómo se llama en derecho un argumento que es tan irrefutable que el juez dice inmediatamente, chao? Hay una palabra para eso. Cuando alguien muestra una prueba que es tan contundente que el juez dice, se acabó el juicio, ya, no hay necesidad de presentar ninguna otra prueba. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y hasta donde sé, es un ciego de nacimiento, hasta donde sé, Dios no escucha los pecadores. Ustedes también se quieren hacer discípulo de Él. ¿Sabe qué hicieron? Como dice Juan capítulo 15, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Se da cuenta que es el mundo? Ay, no, yo pensé que el mundo era ir a escuchar salsa. No voy a escuchar salsa. Pues nada, no. La religión se roba, es ladrón y salteador. Dice, miren lo que dice, parábola de la oveja perdida. Estaba en Lucas, ¿no? Estábamos leyendo en Lucas. Dice, ¿qué os parece, versículo 12 de Lucas 18, qué os parece, de Mateo, perdón,
si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ¿qué? Uno de estos pequeños. ¿Se acuerda que ellos le dijeron que quién es el mayor? Y comienza hablando de los pequeños. Ay, toca leer toda la palabra, no un versículo. ¿Quién es la oveja perdida? ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el publicano? ¿Quién es la prostituta? ¿Por qué Jesús se junta con ellos? Ustedes no han conocido al Padre, porque yo vine para salvar lo que se había perdido. Y ustedes no conocen a mi Padre, y a mí tampoco me conocen, y por eso me aborrecen a mí. Y si me aborrecen a mí, aborrecen a mi Padre. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿A quién le está diciendo eso? A los religiosos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si Jesús vino al mundo para salvarlo, y de tal manera amó Dios al mundo, nosotros iremos afuera para decirle a los que están en tinieblas, en oscuridad, muertos, a los cansados, a los trabajados, a los agobiados, a los desesperados, a los que no saben, a los religiosos también, y a los hermanos de la iglesia que no han nacido de nuevo y que no han visto la luz, le diremos, ¿sabe qué, hermano? Dios lo ama y le perdona sus pecados. No juzgue, no señale, ame. Y ese mundo, que ya vimos quién es el mundo, los religiosos lo van a aborrecer. Terminemos con Juan. Y es que podríamos quedarnos más y hay un poco de cosas aquí. Bueno, voy a decirlo la próxima. Otra vez seguimos con Juan, la próxima. Dice, versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos. Aquí estamos. Tú nos mandaste, Señor, a que nosotros seamos tu voz en el mundo, tu luz en la oscuridad. Que nosotros podamos ir a los perdidos, que nosotros podamos ir a los que están agobiados y cargados por la obra del enemigo. Y que nosotros obremos para que ellos vean la luz. Padre Celestial, yo te clamo. Úsanos, Señor. Quita toda religiosidad de nuestra vida, quita toda mentira, quita todo engaño. Que nosotros no seamos como el mundo que aborrece a su hermano. Que nosotros no seamos como el mundo que solo busca las cosas de aquí abajo. Que nosotros no nos asociemos con el mundo. Lea en la casa bien que eso es lo que significa yugo desigual. Eso es el yugo desigual. Porque el mundo no conoce más sino esta vaina física. Porque el mundo no conoce el gozo de servirle a Dios y de amar con el amor genuino, con el amor profundo, con el amor del Espíritu. Dice en Santiago, por eso odian, envidian, matan, critican, tratan de dañar la obra, porque no conocen al Padre. Vamos a enseñarles quién es el Padre. Vamos a enseñarles el amor de Dios. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Porque tú nos salvaste cuando estábamos perdidos, cuando éramos vasos de barro. Gracias te damos en el nombre de Jesús.